buenos días. Es un placer tenerles nuevamente con nosotros en este espacio de los jueves de la iniciativa del Clúster Urbano Copérnicus Centroamérica, implementada por la Secretaría de Integración Social Centroamericana con financiamiento de la Unión Europea a través de la facilidad de Eureka. Este día desarrollaremos nuestra sesión 3, titulada Creación de métricas e índices personalizados para el análisis urbano. Esta sesión la estaremos grabando con el objetivo de que pueda servir como material de referencia para ustedes y para las personas que no nos han podido sintonizar en vivo. Como acostumbrado y para poder cumplir con el tiempo de 2 horas planificado para la sesión, les pedimos por favor que puedan registrar cualquier pregunta que les surja en el chat y estaremos dándole respuesta en el bloque designado para ello aproximadamente a las 10:40. Los contenidos de este día van a ser desarrollados por Roberto Matellanes, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Para quienes no lo conocen a Roberto, no estuvieron en la sesión 1, Roberto es experto de apoyo en la Oficina de Soporte del Programa Espacial de la Unión Europea y da soporte también a los centros Copérnicus en Panamá, en Chile y a la facilidad de Eureka. Bienvenido, Roberto, y buenas tardes para ti. Adelante. Muchas gracias, Edna, y buenos días para ahí, y buenas tardes y lluviosas tardes para aquí desde, desde España. Bueno, pues espero que mientras tuvisteis el anterior módulo con Abner, disfrutarais un poquito jugando con los scripts en Google Earth Engine, porque vamos a volver otra vez a jugar con estos scripts, pero teníamos una cosa pendiente. Y no sé si os acordáis que en la primera sesión os dejé una serie de ejercicios que os los puse, vamos a decir, gratuitos para que no tuvierais que hacer nada y que simplemente explorarais en el Copernicus Browser las distintas ciudades y los fenómenos que os comentaba en cada uno de los ejercicios. Ahora en esta sesión, justamente al final, ya os diré cuál es el ejercicio, que en esta ocasión sí que va a ser obligatorio, pero lo que quería era que curiosearais las ciudades y que razonarais un poquito. Porque sí que es cierto que cuando empezamos con la teledetección, no podemos en un par de días aprender la experiencia que pueda tener el resto de las personas en 10, 20 o 30 años. Pero lo que sí que podemos hacer es razonar un poquito. Lo bueno que tiene la teledetección es que viendo imágenes podemos interpretar cosas y llegar a una conclusión. Entonces, lo que quería era que jugarais precisamente con esas ciudades porque en cada una de esas ciudades ha ocurrido algo particular y lo que podemos hacer es explorar qué es lo que está ocurriendo, sacar conclusiones y jugar con los diferentes filtros para ver qué filtro nos viene bien y qué filtro nos viene menos bien. Os voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer a lo largo del día de hoy y si en algún momento tenéis alguna duda, pues como en las ocasiones anteriores, podéis ir planteando las dudas por el chat, que Edna las irá recopilando y al final de la sesión pues ya podemos resolverlas. Bueno, no sé si veis mi pantalla. ¿Se me puedes confirmar, Edna? Sí, Roberto, ya la vemos. Sí, genial, estupendo. Pues, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues lo primero que vamos a ver son esas composiciones RGB de las ciudades que os ponía como ejercicios el otro día, para que no os quedéis con las dudas y que veáis cómo podamos jugar con las diferentes bandas e interpretar qué es lo que está ocurriendo con cada uno de esos casos. Y luego lo que vamos a hacer es componer índices también en el visor de Copernicus Browser. Vamos a jugar también con scripts que nos van a permitir jugar con los datos para crear índices particulares y representarlos. Entonces, a modo de introducción, para que os vaya quedando grabado en la memoria, el otro día cuando jugábamos con Copernicus Browser, veíamos que teníamos una serie de filtros que estaban localizados en la parte izquierda de la ventana. Pero hay una opción
de crear índices, que también está ahí junto a las composiciones RGB, que nos van a ayudar a crear índices normalizados, y lo único que vamos a tener que hacer es jugar con nuestras bandas, incorporarlas a la ecuación del índice. ¿Cuál es el potencial que puede tener Copernicus Browser? Que además de trabajar con esos índices, también podemos trabajar con scripts que generen esos índices. Es decir, nuestro browser tiene un asistente para crear unos indicadores muy básicos, a lo que hacíamos con Google Earth Engine, para crear indicadores más específicos, generar paletas de colores determinadas, generar intervalos, o incluso, si estáis trabajando con alguna composición, algún filtro RGB, podemos también darle ciertos matices para que los colores cambien un poquito y mejorar la visualización. ¿Cuál va a ser el problema? Pues que no todas las zonas territoriales se comportan de la misma manera. Y la temática que tenemos entre manos, que es las zonas urbanas, tienen el hándicap de que el territorio se comporta de una forma un tanto irregular. Entonces, dependiendo de la zona territorial, el brillo que haya en las zonas, la época del año, pues igual vamos a tener que ajustar un poquito esos valores de los scripts para intentar conseguir unos resultados un poquito más finos y mejores. Para que veáis un poquito dónde está esta sección de scripts, la tenéis justo en esa zona lateral izquierda que os decía antes. Tenemos la parte de composiciones, la parte de indicadores y luego una parte de customización de scripts, que lo único que tenemos que hacer es incorporar un código, como por ejemplo este, que es un código muy sencillito y que ya viene por defecto, y a partir de ahí podemos empezar a realzar los elementos territoriales. No os asustéis que incorporar código es relativamente fácil, porque, aunque no lo creáis, hay un repositorio de scripts que ya nos permiten trabajar con los diferentes satélites Sentinel e incluso tenemos otros satélites como Landsat. Por lo tanto, podemos acceder a este repositorio que ahora os enseñaré y acceder a diferentes scripts que ya han sido generados y que lo único que tendríamos que hacer es copiarlos, pegarlos, manipularlos ligeramente y obtener los resultados. Así que vamos a empezar y me voy a venir a mi gran amigo Visor, Browser. Voy a quitar las etiquetas. Aquí tenemos la Tierra y si recordáis, lo único que teníamos que hacer era buscar zonas territoriales, desde el menú lateral, seleccionar la misión del Sentinel en el que estamos interesados y a partir de ahí visualizar las imágenes. Así que voy a empezar con esos ejercicios que habíamos planteado en la primera sesión y vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero de ellos se centraba en Valparaíso, Chile. Y me voy a ir a Valparaíso, Chile. Y el ejercicio nos preguntaba que qué había ocurrido el 12 de febrero de 2024. Bueno, pues vamos a ir al 12 de febrero de 2024 y vamos a ver qué imagen tenemos. Está la ciudad de Valparaíso. Vamos a ver si nos carga, que parece que va un poquito lento y hay un montón de personas conectadas. Bien. Pues esta es la vista de nuestra zona. Y aparentemente, cuando trabajamos con una composición a color natural, parece que no hay nada raro. Simplemente vemos aquí pues una cosa que igual llama un poquito la atención, que es un color marrón, un poquito diferente al resto de colores que hay en la imagen. Si empezamos a trabajar con filtros, por ejemplo, el filtro típico de infrarrojo, en el que la vegetación se visualiza roja, lo que vamos a ver es que tenemos toda la zona
de colores rojos, lo cual indica que hay vegetación, y luego tenemos una mancha muy grande de un color marrón oscuro mucho más intenso. Y además, si nos movemos por el resto de zonas territoriales, hay más manchas salpicadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues ya lo habíais comentado por el grupo, ha habido un incendio. Entonces, esto que Ajá. estamos visualizando aquí es la cicatriz del incendio. Ujú. ¿Sería la composición RGB 843, que es la que estoy utilizando, la mejor para visualizar este fenómeno? Pues puede ser una de las opciones, pero no es la mejor. La mejor que podemos utilizar siempre que tengamos incendios o cualquier aspecto que tenga que ver con temperatura es utilizar bandas del infrarrojo de onda corta. Es decir, tendríamos que irnos al filtro de falso color urbano o el SWIR. Bajo mi punto de vista, muchísimo mejor el filtro de SWIR, porque realza la vegetación bajo dos colores diferentes, colores rojos y colores verdes. Vamos a intentar entender qué es lo que ha ocurrido y por qué estamos visualizando estos colores. Si os acordáis, en la primera sesión os comentaba que la vegetación tiende a reflejar energía en el infrarrojo cercano, es decir, la banda 8. Por lo tanto, si yo tengo vegetación, que la estoy visualizando en color verde, ¿por qué canal está incorporándose nuestra banda NIR, es decir, la banda del infrarrojo cercano? Pues la estáis viendo aquí, es el canal verde, por eso lo estamos viendo verde. Tenemos la banda 8A, que también podríamos utilizar la banda 8, y por eso la estamos viendo verde. Sin embargo, también estamos viendo calcinada en color rojo. ¿Por qué estamos viendo esto en color rojo? Pues porque la vegetación que está dañada por un incendio refleja más en lo que es la banda del infrarrojo de onda corta, que si nos vamos al filtro estamos viendo que es la banda 12. Es el primer canal, está entrando por el canal rojo, y esto nos ayuda a distinguir vegetación sana de vegetación afectada por un incendio. Y esto es un concepto muy importante, sobre todo lo veremos ahora dentro de un ratito, cuando trabajemos con indicadores como por ejemplo los indicadores de calcinación. Porque lo que ocurre es que si nos imagináramos cómo refleja la vegetación a lo largo del espectro, pues lo que vamos a ver es que en la zona del visible eh, la vegetación tiende a coger energía, le gusta el sol, todos sabemos que a las plantas les gusta el sol, pero cuando llega al infrarrojo cercano, lo que hace es que refleja mucha energía y cuando llega al infrarrojo de onda corta, desciende nuevamente, no refleja tanto y vuelve a descender. En cambio, cuando hay un incendio, lo que ocurre es lo opuesto. En el infrarrojo cercano absorbe y en el infrarrojo de onda corta refleja. Por lo tanto, lo que tiene es un comportamiento opuesto y esos extremos lo que nos van a marcar es el nivel de agresividad o de daño que pueda haber en las estructuras vegetales de la zona que ha sido afectada. Y por lo tanto, podemos hacer un degradado, por decirlo de alguna manera, de zonas que puedan estar más calcinadas o menos calcinadas. Y aquí, si os fijáis, vemos rápidamente que el incendio ha entrado dentro de la ciudad y se pueden ver las manchas rojas dentro de la ciudad. Aquí podéis ver vegetación sana en diferente color. Hay un color verde oscuro y un color verde claro chillón. Esto es muy habitual en la vegetación. Sirve como referencia para identificar lo que es vegetación joven, por ejemplo, cultivos o campos de golf, que tiene una vegetación con mucha humedad, vegetación joven, y en cambio, a medida que la vegetación va siendo más madura, más antigua, como por ejemplo las masas boscosas, se va volviendo con unos colores un poquito más oscuros. Esto ocurre también dentro del filtro del infrarrojo cercano. Con lo cual, ¿cuál sería la mejor composición RGB para visualizar lo que ha ocurrido aquí? Pues utilizar el filtro SWIR, que nos ayuda a la identificación de zonas afectadas por incendios y que en este caso
pues podéis ver que perfectamente ha entrado dentro de la ciudad. Vámonos al segundo ejercicio. Era el de Porto Alegre. Este me encanta porque es muy visual. Porto Alegre, en Brasil. Y el ejercicio nos preguntaba que qué había ocurrido en Porto Alegre el día 6 de mayo de 2024. Pues nos vamos al 6 de mayo de 2024 y una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta ciudad? Pues que hemos tenido una inundación. Y además, en este caso, visualmente es claro, se interpreta muy bien porque tenemos muchísimo lodo, muchísimo sedimento y contrasta entre el verde de la vegetación con el marrón de los sedimentos. Si nos vamos a las zonas de ciudad, pues podemos ver que las casitas están en mitad del agua. Pero este ejercicio tiene una moraleja, y es que tenemos que tener mucho cuidado cuando identificamos inundaciones en ciudades, porque hay muchas veces que no ocurren cosas como esta. En este caso tenemos muchísimos sedimentos, pero hay ocasiones en las que hay inundaciones y visualmente no estamos percibiendo que está inundado. Esto puede ocurrirnos, por ejemplo, con temas de cultivos de regadío. Hay veces que estamos viendo el regadío, vemos algo verde, pensamos que es vegetación, pero no sabemos que es una vegetación que está inundada. Por lo tanto, ¿qué es lo más recomendable para visualizar fenómenos de inundaciones dentro de una ciudad? Pues utilizar algún filtro que no sea el filtro de color natural. En este caso, podríamos volver a recurrir a bandas del infrarrojo de onda corta, o lo que es lo mismo, el filtro de falso color de análisis urbano o el filtro SWIR, que lo que van a hacer es reflejar esas masas de agua en tonalidades azules. Entonces, rápidamente se visualiza. Si utilizamos el filtro SWIR, va a quedar un color todavía más chillón y habitualmente estos colores viran en función de la cantidad de sedimentos que podemos encontrar dentro de la masa de agua y de la zona inundada. El filtro NIR, el del falso color, el segundo, también permite discriminar, nos viene muy bien. En este caso, se visualizan en tonalidades azuladas verdosas. Pero la parte importante que os he comentado hace un momento, tenemos que estar muy atentos porque no siempre se visualizan estos tonos marrones. Y os voy a poner un ejemplo. Me voy a venir aquí. Entonces, probablemente si yo preguntara o solicitara que delimitarais la zona de inundación, seguramente que ibais a seleccionar esta zona hasta aquí. Se ve muy bien estas zonas oscuras y pensamos que esta es la zona inundada y que en cambio esta zona no está inundada. Bueno, pues esta zona, aunque no lo creáis, está inundada. Y precisamente si aplicamos un filtro, como el SWIR, podemos ver que no se ve tan verde como el resto de las zonas. Hay una película de agua que está embalsada y que por lo tanto identifica también la zona como inundada. Y si os fijáis, hay diferencia de colores, unos azules más oscuros y otros más claritos, precisamente por el tema de la concentración de sedimentos en el agua. Y aprovechando esta ciudad, quería comentaros una cosilla que también es interesante en el caso de los análisis urbanos y que normalmente no se hace. Siempre se utilizan los filtros para analizar vegetación o catástrofes o cosas que ocurran, pero nunca se utiliza para identificar aspectos culturales. Entonces, tener en cuenta que cuando utilizamos un filtro, lo que está haciendo ese filtro es discriminarme diferentes elementos de color en función del tipo de material que tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas ciudades tienen cascos históricos en los que los tejados están construidos con unos materiales y las zonas de expansión o zonas nuevas están construidos con otro tipo de material. Por lo tanto, si utilizamos filtros como el SWIR,
también se ven muy bien las zonas antiguas de zonas como cascos históricos o con otro tipo de composición. Aquí se ve muy bien casitas blancas frente a otras que tienen unos colores más con tonos marrones y anaranjados. Así que si en algún momento queréis trabajar también aspectos vinculados a aspectos históricos o culturales, las bandas del SWIR vienen muy bien para discriminar zonas territoriales de nuestras ciudades. Vamos con el tercer ejercicio. Este era un poquito más complicado. Era el de Acapulco, México. Y la pregunta era, ¿qué había ocurrido en Acapulco entre el 13 de octubre y el 12 de noviembre de 2023? Bueno, pues me voy a ir a 2023 y hemos dicho el 13 de octubre, le tenemos aquí. Bien, aquí está la ciudad, aparentemente nada llamativo, y lo que voy a hacer es añadirla al comparador, porque así puedo ir también a el 12 de noviembre y solapar una vista con la otra. A ver si nos carga la imagen. Noviembre 12. La añado a mi comparador y voy a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Si utilizamos ese efecto de cortinilla, pues vemos que la ciudad sigue en su sitio, el mar sigue en su sitio, pero algo le pasa a la vegetación. Los bosques que están en la periferia de la ciudad han cambiado de color. Entonces vamos a intentar utilizar un poquito la lógica. Si a mí me preguntaran qué es lo que ha ocurrido entre una imagen y la otra, sin yo saber cuál es la zona geográfica en la que me encuentro, si a mí me dijeran que es Europa, yo el primer comentario que haría es que ha habido un cambio de estación, porque estos colores marrones son propios del otoño. Entonces, en Europa, cuando nuestros bosques, cuando llega el otoño, empiezan a coger unos colores anaranjados y pardos. Entonces, podría ser que hayamos pasado a una estación diferente. Pero no es posible, porque este color verde es más propio en Europa de la primavera y este del otoño. Y entre primavera y otoño tenemos el verano. Entonces, un antes y un después no puede ser porque hay un periodo de tiempo muy prolongado, con lo cual descartaría que fuera una situación de momento temporal de estación del año. Si a mí me dicen que nos encontramos en Acapulco, ya puedo empezar a pensar que normalmente todos los bosques que tenéis en Centroamérica y en América del Sur son completamente diferentes a los que tenemos nosotros en Europa y siempre están verdes. Entonces, me decantaría por decir que aquí ha ocurrido algo a las masas boscosas en un periodo de tiempo muy corto. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir? Pues que hayan muerto o que estén afectados por algún tipo de plaga. Entonces, si yo investigo qué es lo que ha ocurrido en ese periodo de tiempo para ver qué fenómeno ha podido ocurrir, lo que me voy a encontrar es con que durante ese periodo de tiempo hemos tenido un huracán, concretamente el huracán Otis. ¿Y dónde fue el punto de contacto del huracán Otis en tierra? Pues justamente en Acapulco. Entonces, esta imagen lo que nos está mostrando es el antes y el después del toque de Otis en tierra. Por lo tanto, lo que tengo son árboles que están muriendo, son árboles débiles y empiezan a cambiar de color. Si os fijáis y nos alejamos, solamente esta zona territorial, a ver si refresca la imagen y nos la muestra entera, pero prácticamente toda la zona territorial tiene colores verdes
son homogéneos, iguales al inicio y al final, pero justamente ese punto de toque donde pasó el huracán es el único punto donde tenemos nuestras imágenes boscosas, de las zonas boscosas en tonalidades más marrones. Podríamos jugar con alguna composición RGB para ver diferencias de matices de color, pero con una imagen a color natural más que suficiente. Hay muchas veces que menos es más y no necesitamos trabajar filtros. Así que esta era un poquito complicada, pero visualmente se interpreta rápidamente. Por cierto, si alguien quiere curiosear, unos meses después hubo incendios en las inmediaciones de Acapulco y el fuego entraba dentro de la ciudad, con lo cual tenéis un ejemplo parecido al que acabamos de ver y que podéis analizar. Vamos al siguiente ejercicio. Vuelvo otra vez a la pantalla principal y el cuarto ejercicio nos hablaba de Cabo de Lucas, también en México. Pues vámonos a la ciudad a ver qué es lo que ha pasado. San Lucas, México. Vale, vamos a ver la última imagen disponible que tenemos. ¿Cómo se nota que hace calor? Bueno, lo primero que vemos son diferencias verdes y marrones en esta última imagen, que además coincide que es de ayer. Libre de nubes, fantástico. Pues lo primero que veis es vegetación que contrasta con zonas donde no hay vegetación, se ve en marrón. Con lo cual estamos en una época del año en la que los niveles de humedad no es que sean muy alarmantes. Y el ejercicio nos preguntaba que qué había ocurrido a lo largo del tiempo en esta ciudad. No os comentaba ninguna fecha, no os planteaba ninguna fecha concreta, simplemente qué es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Pues vamos a intentar ver qué es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo y voy a comparar la última imagen, la voy a añadir, con el histórico. Me voy a ir, pues tenemos imágenes en 2016, pues a ver, el día 24 de octubre mismamente. Vale, pues le añado al comparador y me voy a la sección de comparación de imágenes y vuelvo otra vez a pasar la cortinilla y lo que veo es que está creciendo la ciudad. Concretamente, en esta zona territorial se ve perfectamente. Aquí, ayer había un montón de casas y hace 10 años no había nada. ¿Cómo podríamos mejorar y visualizar nuestra imagen? Pues me voy a volver otra vez a la última imagen disponible y como siempre, en estos casos, el filtro con composición NIR nos va a ayudar muchísimo porque rápidamente cualquier infraestructura como las carreteras las va a poner muy oscuras, se ven perfectamente las vías principales, la vegetación la va a realzar en rojo, que supongo, lo doy por hecho, por la forma que tienen, son campos de golf y sus pequeñas lagunitas. Y nuestro filtro de falso color utilizando el NIR sería uno de los que inicialmente podrían servirnos. Pero en este caso, podríamos intentar sacar un poquito más de partido a las herramientas que tiene el browser. Entonces hemos visto que hace 10 años no había zonas urbanas en esta zona territorial y ahora mismo sí. Entonces, ¿qué elementos gráficos o qué recursos podríamos utilizar para ver qué es lo que está ocurriendo en nuestra zona territorial? Pues si os acordáis del primer seminario que dimos, veíamos que justamente aquí, en este iconito que tenemos a la derecha, en forma de vídeo, nos permitía crear un timelapse, que cuando accediéramos a él, podríamos visualizar, pues accedería si lo vemos, podíamos acceder a un compositor donde seleccionábamos un periodo de tiempo, cogíamos imágenes y las ensamblábamos unas con otras para ver una secuencia animada.
Pues eso os lo tengo preparado aquí, que sería esta, y lo que he hecho ha sido coger una imagen por mes a lo largo de los últimos 10 años. Y si os fijáis, podemos hacer zoom, se va moviendo y se ve perfectamente cómo crece nuestra ciudad y cómo las carreteras se van dispersando. De hecho, hay cosas interesantes, porque entiendo que si la ciudad crece, los recursos también crecen y tenemos un pequeño aeropuerto que, si os fijáis, tiene una pista y a medida que pasa el tiempo se duplica la pista. Hay una nueva pista lateralmente. Hay otras zonas territoriales interesantes como esta, donde inicialmente era descampado y automáticamente, boom, hay un crecimiento, veo que hay brillo, con lo cual entiendo que si hay mucho brillo, pues pudiera ser que sea algún centro comercial o algún tipo de nave industrial. Habría que confirmarlo en imágenes con mayor definición o in situ. Así que este es uno de los recursos que podéis utilizar para ver la evolución del crecimiento de las ciudades y que visualmente pues, podría valer incluso más que cualquier otro filtro. Vamos a por el quinto ejercicio, el de Tocoa, Honduras. Vámonos a Tocoa, que en este caso el planteamiento del ejercicio era qué había ocurrido en esta ciudad utilizando imágenes Sentinel-1, es decir, imágenes radar, el día 16 de noviembre de 2024. Pues voy a cambiar y en lugar de trabajar con Sentinel-1, voy a trabajar con en lugar de Sentinel-2 voy a trabajar con Sentinel-1 y me voy a ir al día 25 de febrero, 16 de noviembre del 24. Aquí nos muestra la imagen radar y vemos el río, aquí tenemos la ciudad y algo está pasando a lo largo del río y en los límites de la ciudad, y es que se ha inundado. Podemos utilizar diferentes filtros para visualizarlo mejor o peor. Este no es que sea muy bueno, pero se visualiza más la ciudad. O este, por ejemplo, puede ser más interesante. Tenemos zonas más oscuras que corresponden a zonas inundadas y desbordamientos del río. Ahí tenemos la ciudad y todo el caminito del río con las zonas inundadas en los laterales. ¿Podríamos mejorar esta visualización? Sí, la podemos mejorar con scripts. Y de hecho, dentro de un ratito vamos a utilizar un script en esta zona y así podéis ver cómo podemos realzar un poquito mejor estas zonas inundadas. Por último, teníamos el ejercicio y Brasil. En este caso era trabajando con imágenes Sentinel-2, así que voy a cambiar de misión, me voy a ir a Sentinel-2. Vamos a buscar la última imagen con nubes. Y me voy a ir al 25 de febrero de 2023. 2023, febrero 25. Bien, esta imagen, si uno no está habituado, es difícil, o si no conoce la zona territorial, es difícil de entender qué es lo que ha ocurrido. Entonces vamos a utilizar un poquito la lógica y razonar para ver qué es lo que ha ocurrido en esta ciudad. Aparentemente, cuando vemos la imagen, no vemos nada raro. Vemos una ciudad con sus zonas boscosas, tenemos la playa. Sí que es cierto que estamos viendo que hay sedimentos por aquí. Parece que aparece de la nada no sé si lo veis, un reguero de sedimentos. Tenemos los bosques, la ciudad, aparentemente nada. Hay como zonas deforestadas, que serían estas zonas marrones. Entonces, ¿qué es lo que ha podido ocurrir? Bueno, pues cuando uno está acostumbrado a ver imágenes, la deforestación no suele tener
estas formas. Suelen ser de otra manera y concretamente estas son como formas tubulares lineales, que son causa de una cosa muy concreta que ahora os voy a explicar. Entonces yo lo que haría sería lo que habitualmente siempre uno hace. Vamos a intentar comparar un momento de antes con un momento de después para ver qué diferencias hay. Así que voy a añadir mi imagen al comparador. Ya la tendríamos aquí. Y ahora me voy a ir, vámonos un mes antes, el día 26. A ver qué aspecto tiene nuestra imagen y la podemos comparar. La añado al comparador. Y cuando empiezo a comparar, efectivamente, aquí en mi bosque ha ocurrido algo. Podríamos sospechar y decir, ¿se trata de una deforestación? Pues hombre, entre el 26 de enero y el 25 de febrero ha pasado un mes, muy poco tiempo como para que alguien deforeste y sobre todo que lleve a cabo una deforestación al lado de una ciudad y que nadie se dé cuenta. Y de hecho, si me alejo, puedo ver que hay muchísimas más manchitas marrones a lo largo de la zona territorial. A ver si carga la imagen. Y la podemos ver en su pleno esplendor. Le cuesta. Bueno, no pasa nada. Me centro directamente en este zoom y ya está. Por lo tanto, aquí ha ocurrido algo. No estoy seguro de si esto es una deforestación o qué pudiera ser. Bueno, pues ya os digo directamente lo que es. Voy a volver otra vez a la imagen inicial. El día 25 para que la veamos mejor. Porque si os dais cuenta, habíamos comentado que había sedimentos y que aquí había como una especie de reguero de agua con limos y lodos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues si investigamos un poquito, lo que hemos tenido son inundaciones. Entonces, lo que ha ocurrido son desprendimientos de las laderas que se han llevado por delante las masas boscosas. Entonces, aquí podríamos empezar a debatir y decir, yo creo que lo han deforestado. Yo creo que son deslizamientos de tierra, pero no estoy seguro. ¿Cómo podría distinguir entre una situación de deforestación y una situación en la que haya habido, pues eso, unas inundaciones y que por lo tanto haya habido corrimientos de tierra? Pues muy fácil. En los ejemplos anteriores os había dicho, por ejemplo, en el caso de las inundaciones de Porto Alegre, que el agua interacciona muy bien y va muy bien con el filtro SWIR y la marca en color azul. Entonces, si yo utilizo el filtro SWIR, rápidamente voy a ver esas manchas boscosas y entre medias esas manchas en color azul, lo cual me está indicando que es tierra, es una zona desnuda, desprovista de vegetación, pero hay agua en su superficie. Con lo cual puedo concluir que efectivamente ha habido inundación y deslizamientos de laderas. Entonces, este tipo de parcheo territorial es muy típico en todo lo que tiene que ver con los deslizamientos de tierra y de laderas. Y en este caso, si os fijáis, por aquí tenemos uno que directamente ha entrado en la ciudad. Se ven algunos muy bien, justamente en los límites. Aquí me atrevería a decir que aquí seguramente había alguna casa y lo siento mucho por las personas que vivieran aquí, pero tiene pinta de que se las ha llevado por delante. Y estos serían las reflexiones que podríamos hacer y los filtros que podríamos utilizar con los 6 ejercicios que os planteé.
y que no sé si más o menos es lo que habéis conseguido indagar, si hay algún ejemplo que directamente no supierais hacer o más o menos estáis en la línea. Y voy a conectar para que veáis lo importante que es utilizar los datos Copernicus no solamente con el browser, sino con los servicios Copernicus que os decía en el primer seminario. Yo no sé si os acordáis que os decía que además de las imágenes Sentinel teníamos el servicio de atmósfera, el servicio de emergencias, el servicio de océanos. Pues para el caso de las ciudades, una de las cosas más importantes es el servicio de Copernicus Emergencias, porque es el que vela por todos los riesgos a los que estamos sometidos. Entonces, en el segundo ejercicio os planteaba el tema de las inundaciones de Porto Alegre, y para que veáis lo importante que es utilizar los datos, tenemos este visor de Copernicus Emergencias, que se denomina GLOFAS, que lo que hace son forecasts, nos da previsiones de cosas que pueden ocurrir en un determinado momento, y dicho sea de paso, ahora sí no lo confirmamos, pero en América del Sur tenemos zonas con riesgos de inundación. Ahora los vemos si queréis y curioseamos. Pero si os fijáis en el mapa, ¡ay, se me ha ido! Estos son previsiones que nos estaba haciendo 2 días antes de la imagen que hemos visto. O sea, coincide perfectamente, los límites van más o menos a la par que los de Sentinel-2, y estos puntitos que estáis viendo aquí son puntos de control que si pinchamos sobre ellos, lo que hace es informarnos del nivel de riesgo, de alerta que hay para ese punto que es una parte del tramo del río que está cerca de la ciudad y que por lo tanto tendríamos que hacer caso. Entonces nos dice que el nivel de alerta es extremo y nos está dando nuestras gráficas en el que nos informa de los niveles de descarga de agua. Y esto lo tenemos a lo largo del tiempo. Es un forecast que podemos hacer para hacer previsiones futuras. En este caso, como os digo, estoy visualizando el día 4. La imagen de Sentinel que hemos visto es del día 6. O sea que con 2 días de antelación ya sabíamos lo que iba a ocurrir. Por eso es importante que manejemos todos los datos Copernicus posibles, sobre todo para evitar problemas y catástrofes en nuestras ciudades. Vamos a aprovechar que os decía que recordaba que había visto previsiones para toda zona Suramérica. Vamos a ver. Juraría que había visto algunas. Efectivamente. No sé si tenéis muchos nubarrones, muchos tormentones, pero tenéis bastantes puntos de control. Están a la baja. Hay algunos que están a la alta, pero no sé por qué me huele que va a haber lluvias y va a haber alguna inundación. Y en los Estados Unidos igual. Así que bueno, si queréis utilizar esta herramienta, viene muy bien para todo lo que tiene que ver con temas de inundaciones dentro de las ciudades. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la resolución de los ejercicios con sus interpretaciones, sus composiciones de color. Y ahora me voy a meter en la creación de índices y composiciones de colores para trabajar o interpretar, por decirlo de alguna manera, los valores de ese indicador que vamos a trabajar dentro de una ciudad. Bien, voy a aprovechar y me voy a ir, por ejemplo, vámonos a Guatemala. Vamos a cogernos una fecha que sé que no tiene nubes, que es el 8 de febrero. A ver si carga, de 2024. Está. Preciosa ciudad. Bueno, aquí tenemos nuestra ciudad, por cierto.
Sabréis reconocer qué es lo que tenemos aquí. En color verdecillo son algas. Y esto que tenemos aquí probablemente sea un incendio. Se ve el humo y aquí se ve la cicatriz. Siempre se aprende algo de cada imagen. Bueno, pues tenemos un ejemplo de ciudad, ¿vale? Vamos a poner este como ejemplo y vamos a ver cómo podemos trabajar, además de las composiciones RGB, también podemos trabajar algún tipo de indicador o, por decirlo de alguna manera, algún juego de bandas que permita realzar algún aspecto territorial de una forma cuantitativa y que luego podríamos reclasificar para generar aspectos cualitativos. Tenemos todos nuestros filtros en el lateral izquierdo, pero justamente al final hay uno que se llama Custom. Y este lo que hace es trabajar precisamente con indicadores y con los scripts de los que os hablaba al inicio. Cuando yo accedo a él, puedo irme a esta pestaña de Index y me va a dar la posibilidad de generar algún tipo de índice, pero son índices muy particulares. Tenemos uno basado en una relación de dos bandas, que nos la marca como A y B, y que podemos trabajar, por ejemplo, una relación entre la banda 4, me lo invento, y la banda 6. Y él nos va a generar un indicador que, pues en este caso, me está realzando en colores blancos la ciudad y el resto de zonas territoriales en color oscuro. Y yo lo que puedo hacer desde aquí abajo del todo es jugar con ese intervalo de valores. Lo que voy a hacer es explicároslo, enseñároslo con un indicador que vais a reconocer, porque siempre todo el mundo habla de él, que es el índice de vegetación, pero para eso tendría que cambiar el tipo de índice. Ya no es una relación entre dos bandas, es una relación en la que vamos a tener suma de, o sea, por un lado, una resta de dos bandas y lo vamos a dividir entre la suma de las mismas bandas. En el caso del índice de vegetación, pues lo que vamos a hacer es trabajar con el infrarrojo cercano, que sería la banda 8. Entonces la puedo arrastrar para añadirlo a mi indicador. Y la banda 4, que la arrastro y ya tendríamos esa ecuación típica del índice de vegetación NDVI, que es el NIR menos el rojo dividido entre el NIR más el rojo. Y aquí lo que va a hacer es discriminar lo que es la vegetación cuando nos la vamos a encontrar en crecimiento, cuando la tenemos en cantidades frondosas y además zonas que pueden estar desnudas y zonas marcadas o determinadas por agua. Este indicador, si os fijáis, siempre es el mismo A menos B dividido entre A más B. ¿Qué significa esto? Que está tabulado, está normalizado. Entonces, siempre vamos a tener un repertorio de valores que va a transcurrir entre -1 y 1. Y mucha atención a esto, que transcurra entre -1 y 1 no significa que siempre tengamos el valor -1 y 1. Podemos encontrarnos un índice que tenga valores, por ejemplo, -5 y 0,3. Pero no es obligatorio que se dé ese extremo de -1 y 1. Solamente va a ocurrir esto cuando tengamos masas de agua, que en este caso va a estar representados por valores negativos, o cuando tengamos zonas boscosas con mucho dosel y una superficie importante, que estaríamos en el extremo contrario con un valor de 1. Así que podemos jugar con estos extremos para acotar esos valores y decir, quiero que me representes mi índice entre valores -1 y 1. Todo lo que sea negativo hasta 0 me lo va a representar de un color y está representando zonas de agua. Además lo podemos ver aquí, zona oscura, tenemos nuestra masa de agua.
Y a partir de 0, los primeros valores suelen representar zonas desnudas o vegetación que empieza a estar en crecimiento. Y a medida que esa vegetación comienza a ser más densa y a tener un mayor crecimiento, el valor de NDVI empieza a incrementarse hasta un máximo de 1. Por eso, estos colores blancos que estáis viendo aquí, que son los bosques, son los valores extremos. ¿Podría asignarle algún color? Bueno, pues Browser tiene una paleta verde, roja, tenemos un rampeado de valores extremos, perdonadme si hay algún daltónico que no sepa diferenciar, o no pueda diferenciar, mejor dicho, el rojo del verde, pero podríamos cambiar esta paleta al tipo de color que quisiéramos. Está limitado porque tenemos un repertorio de paletas muy pequeño, pero para eso vamos a poder utilizar precisamente los scripts. Así que si en algún momento queréis utilizar un índice determinado, podéis recurrir a este compositor de índices y jugar con las bandas de manera libre, pero recordar que siempre os vais a encontrar con la limitación de que son indicadores normalizados. Un juego de 2 bandas que se restan y después se divide entre su suma. ¿Ok? Ahora bien, os he planteado el ejemplo del índice de vegetación porque es el que todo el mundo conoce, pero realmente, si nos vamos a los filtros que tenemos dentro de Browser, hay uno que es el NDVI, que si os fijáis es prácticamente el mismo. Si yo despliego la leyenda, me representa en colores grises y negros todo lo que tiene que ver con vegetación, con masas de agua y luego zonas desnudas que va incrementando color verde hacia las zonas de mayor densidad. Fijaros aquí qué cosa interesante. Antes os he enseñado la zona y os he dicho que había algas. Como hay algas, rápidamente reconoce que hay vegetación y por lo tanto me lo marca en verde. Así que podríamos utilizar este filtro, igual que podemos utilizar el resto de filtros que teníamos aquí de índice de humedad, los indicadores de agua y de nieve. Pero concretamente, como Copernicus sabe que a la gente le interesa bastante los datos de vegetación, no solamente dentro de las ciudades, sino también fuera para los temas de agricultura, pues tiene un asistente particular que permite jugar con los datos de NDVI y ver los valores que tiene. Lo que voy a hacer es mostraros un ejemplo que siempre me gusta utilizarlo y lo utilizo siempre como recurso porque visualmente es espectacular. Lo único que me tengo que ir un poquito lejos y me tengo que ir concretamente a Buenos Aires. Pero vais a ver cómo es un caso extremo y que es del libro. Me voy a coger la imagen del 15 de septiembre de 2021. Aquí la tenemos. Esta es la imagen. Aparentemente es preciosa, me encanta. Sin nubes, todos los sedimentos. Aparentemente una imagen normal y corriente, y efectivamente es una imagen normal y corriente. Pero la voy a comparar, le voy a añadir al comparador, y la voy a comparar con un año más tarde. Me voy a ir al 2022, a septiembre, para que sean comparables. Tenemos el 15, vale, también el mismo día. Así que 15 de septiembre del 21 y 15 de septiembre de 2022. Le doy a comparar. Voy a eliminar las anteriores. Y fijaros el impacto visual que hay entre una imagen y la otra. En una tenemos vegetación, mientras que en la otra no hay vegetación. Concretamente, este fue un episodio de sequía tremendo, con pérdidas económicas para la agricultura, y no solamente para la agricultura. Fijaros que esto es muy importante para todo lo que tiene que ver con las islas de calor y los niveles de humedad que permite las ciudades albergar. No solamente
se vio afectada y dañada la agricultura. También los parques y los jardines de la ciudad, si hacemos una comparativa, mira, aquí por ejemplo, si comparamos un momento con otro, podemos verlo perfectamente. En una tenemos vegetación y en otra no tenemos vegetación. Fijaros en este parque, una verde, verde, verde y la otra marrón seco. Pues estos índices de vegetación en estas zonas las podríamos calcular e incluso en las zonas territoriales. Voy a volver otra vez a mi imagen y podemos aplicar el filtro de índice de vegetación, que en este caso me está dando ese rampeado de valores entre -1 y 1. Rápidamente podemos ver ese valor negro y gris, que son zonas, valores negativos que representan zonas de agua, y el resto un rampeado de zonas desnudas, ciudades y zonas en crecimiento. Me voy a coger una parcela para ver qué es lo que ha ocurrido y que podáis ver cómo podéis trabajar los índices de vegetación y cómo están afectando esa agricultura a las ciudades. Y esto lo puedo hacer desde el lateral derecho. Tenemos varios iconitos y hay uno en forma de puntero. Puedo seleccionarlo y me puedo coger una parcela, por ejemplo esta, que me está diciendo que tengo un índice de vegetación de 0.2. Esto es un valor bajo, significa que o bien tenemos un suelo desnudo con poca vegetación y que pudiera estar en crecimiento, o bien que directamente no está en crecimiento. Pueden ser los dos extremos. Por el contexto de la imagen, es obvio que no está creciendo. Y ahora lo interesante es ver cómo se está comportando esa zona desde un punto de vista temporal, cómo está afectando esa sequía a la agricultura de nuestra ciudad. Pues podemos irnos a este iconito central que tenéis en forma de gráfica, que nos va a mostrar los valores de ese índice de vegetación a lo largo de un histórico de todas las imágenes que tenemos. Y ese histórico puede ser de un mes, de 3 meses, de 6 meses, 1 año, 2 años, lo que queráis. Vamos a poner en los últimos 2 años. Y él automáticamente empieza a darnos los valores a lo largo de ese periodo. Importante a la hora de utilizar esta herramienta. No olvidéis que tenéis zonas con mucha cobertura de nube. Entonces, cuando hay una nube, vamos a tener valores anómalos dentro de ese índice de vegetación. Así que desde la zona superior podéis filtrar y bajar ese porcentaje para excluir potenciales valores anómalos. Si os fijáis, es un ciclo, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Como en todas las partes del mundo, tenemos primavera, verano, otoño, invierno y la vegetación va alternando y va teniendo ciclos. Pero aquí lo llamativo es que tenemos un valor de 15 de septiembre, que le tenemos aquí, bajo, que si nos vamos a años atrás, por ejemplo, un 25, un 15 de septiembre, aquí le teníamos en un valor de 0,74. Es decir, hemos pasado de aquí a caer en picado aquí. Así que trabajando intervalos de tiempo, podéis ver cómo fluctúan, ahora por ejemplo con 5 años, podéis ver cómo fluctúan los valores de este indicador y así también ir planteando situaciones y decir, bueno, en los últimos 5 años la situación está empeorando o está mejorando. Mucho cuidado porque esta opción solamente está disponible si activáis el filtro NDVI. Si activáis cualquier otro filtro y tratáis de acceder a estas herramientas, no se os va a activar. Tenéis que tener activado el filtro de índice de vegetación. ¿Ok? Y lo mismo, si en lugar de querer utilizar un puntero, queréis utilizar zonas territoriales más amplias, en lugar de utilizar el icono del puntero, podéis utilizar el icono del polígono o desde este icono que tenéis aquí, podéis subir un save file o otros archivos compatibles que determinen la zona territorial que estéis interesados en analizar,
¿vale? Unas parcelas o un grupo de parcelas, podéis subirla y hacer el mismo análisis. Y como os digo, está disponible este filtro, pero ¿y si yo quiero otro filtro que no tenga que ver con el índice de vegetación? ¿Qué es lo que ocurre si quiero utilizar por ejemplo, un índice basado en zonas calcinadas, como lo que hemos visto justamente al principio? Pues lo tengo complicado, porque no tengo tengo composiciones que me ayudan a visualizar, pero no tengo indicadores. Así que lo que puedo hacer es, o bien me voy a mi sección de índices y lo compongo manualmente, o lo que puedo hacer es irme a la sección de scripts, que me van a ayudar a incorporar código de la misma manera que habéis trabajado la sesión anterior con Abner para crear los scripts en Google Earth Engine. Se funciona exactamente igual. Es simplemente llamar a un conjunto de bandas, realizar una acción y representarla con un color. Espero que no tengáis problemas con los colores, que ya he visto en el grupo que algunos os estabais volviendo un poquito locos porque no encontrabais un rampeado de color que os ayudara, pero no pasa nada. Os voy a explicar cómo lo podemos hacer y que lo entendáis. Voy a hacer una cosa para que empezáis a ver un poquito el funcionamiento de los scripts y el potencial que tienen. Me voy a quedar aquí, en esta ciudad, pero me puedo ir a cualquier otra. Es una lástima que no estemos presenciales, porque así os pediría que me dijerais ciudades. Pero me voy a quedar con esta. Y fijaros lo que pasa cuando me voy al botón de Custom y le digo que me genere un script customizado. Tenéis este iconito en forma de flechitas que se abren, que si le dais, se os despliega la ventana para trabajar el código. Bueno, pues vamos a intentar entender qué es lo que hace este código y por qué lo estoy visualizando en estos colores tan raros. Porque si os fijáis, son colores como un poco azules que no me permiten ver mucho. Pues lo que está haciendo son dos cosas. Tenemos una primera parte. Voy a intentar ampliarlo, que igual, no sé si me va a dejar. No, no me deja. Bueno, ahora. Así igual lo veis mejor. Esta primera parte lo que está haciendo es capturar información. Concretamente, está llamando a la banda 1, la 2 y la 3. Y esta segunda parte lo que está haciendo es una composición RGB. Lo que pasa es que probablemente lo estamos viendo de una manera que no lo entendemos. Pero si yo os lo planteo así, fijaros lo que hago, y os digo, voy a comentar el código, que esto ya lo sabéis, de Abner. Si os digo que esto es el canal rojo, canal verde y canal azul, probablemente lo vais a entender muchísimo mejor. Estamos jugando con tres bandas que se están metiendo por cada canal para generar una composición RGB. Tengo estas bandas, voy a cambiarlas, voy a meter aleatoriamente, por ejemplo, la 12, la 11 y la 8. Y aquí la tengo que cambiar. Entonces voy a inventarme una composición que sea 12, 11, 8. Y le voy a decir, lo voy a volver otra vez a incorporar, ya lo tengo aquí, y le voy a decir que refresque y que aplique ese código y a ver qué es lo que pasa. Pues me ha generado una composición RGB utilizando la banda 12, 11 y 8. O sea que es un juego facilísimo. Probablemente diréis, Roberto, ¿y por qué este 2.5 en cada uno de ellos? Pues simplemente lo que estamos haciendo es multiplicar los valores para que queden más brillantes. Si yo en lugar de 2,5, voy a poner un ejemplo exagerado, le digo 5,5 y aplico, ¿veis? Los niveles son todavía más brillantes. Entonces, algo intermedio es un 2,5
o podemos bajarlo a un 1,5, que lo que va a hacer es oscurecer un poquito más la imagen. ¿Veis? En esta ocasión termina estando más oscurecida. Y aquí es donde empieza a entrar en juego el potencial de los scripts y la combinación de nuestras bandas, porque estamos habituados a hablar de composiciones RGB en las que tenemos 3 canales e incorporamos 3 bandas, pero realmente con esta opción yo lo que puedo decirles es que por el canal rojo me añada la banda 12 más la banda 4 y un poquito de la banda 8. Por el canal verde quiero solamente la banda 11 y por el canal azul pues quiero la banda 4 y la mitad de la banda 12. Y así lo que tenemos es un repertorio de combinaciones muchísimo mayor con un repertorio cromático muchísimo mayor y nuestras imágenes al final terminan más saturadas de color para poder diferenciar los elementos. Pero eso sí, esto ya son palabras mayores, que es ir un poquito con tiempo y experiencia. De momento vamos a trabajar 3 bandas, cada una por su canal y listo. Entonces podéis jugar con este script de una forma sencillita para hacer vuestras propias composiciones, hacerlas más claritas, menos claritas, pero si queréis analizar algún tipo de dato concreto, podéis utilizar cualquier otro script. Y entonces ya vamos a empezar a entrar en ese bucle de no sé programar. ¿Cómo voy a crear yo un script si no sé programar o no tengo la base? No os preocupéis. Podéis acceder al repositorio de scripts donde tenéis scripts para Sentinel, para Landsat, para Modis. Yo me voy a centrar en Sentinel y desde el lateral izquierdo tenéis scripts para cualquiera de las misiones 1, 2, 3 y 5P. E incluso podéis trabajar con los mosaicos y con los modelos digitales de elevación. Cada misión satélite está clasificada por temática. Si yo me voy a Sentinel-2, me dice cuál es la temática que quieres trabajar y tenemos un montón. Tenemos temas de vegetación, de agricultura, de usos del suelo, temas de vertidos, identificación de nubes, temas marinos. Está súper importante para nosotros. Planificación, algoritmos de planificación urbana. Si yo pincho, me lleva el listado de los scripts que puedo utilizar. Así que vamos a empezar con este primero, el Green City, que si yo clico, directamente puedo desplegar y voilà, tenemos el código. Y aquí lo primero que hay que hacer, o a mí por lo menos siempre me gusta, es fijaros que todos estos scripts los está compartiendo gente de manera altruista y dedican su tiempo libre. Así que lo primero que hay que hacer es agradecerle a Carlos Ventes, que no sé quién es, pero se ha preocupado de crear un script que podéis utilizar y lo podéis reutilizar para vuestros propios fines de manera gratuita y libre. ¿Cómo podemos capturar este script? Pues o bien seleccionáis y copiáis, hay muchas veces que los scripts son muy largos, o bien desde este iconito de aquí podéis decirle que copie el código. Yo le voy a decir que copie el código y me voy a volver aquí y nos vamos a ir, venga, otra vez a Guatemala. Guatemala. Vamos a rescatar esa imagen del 2024 que habíamos visto antes. El día 8 de febrero de 2024. Y aquí teníamos la imagen. Bien, nos vamos a la sección de customización de scripts. Me voy a Custom Script. Puedo eliminar el código que tenía inicialmente y ahora lo que puedo hacer es pegar el código. Vamos a desplegarlo para verlo detenidamente y ver qué es lo que está haciendo. Es muy sencillo.
Al principio dice que está calculando el índice de vegetación. Nos está haciendo nuestra relación entre el NIR y la banda del rojo visible. Esto ahora os voy a explicar qué es lo que significa. Y luego aquí lo que está haciendo es una composición RGB. Está utilizando la banda 4, 3 y 2, como hemos visto antes, para crear una composición RGB, que posteriormente me la va a transformar en una imagen a color blanco y negro. Y diréis, ¿por qué quieres transformar esta imagen a color blanco y negro? Porque sobre ella quiero superponer todo lo que tenga que ver con vegetación. Y lo voy a hacer con un color determinado, que me lo está marcando también aquí. ¿Qué vegetación va a ser esa? Pues habíamos visto que el índice de vegetación transcurría entre valores de -1, valores negativos son zonas de agua, y 1, que son zonas con vegetación. Así que esta segunda parte lo que está haciendo es permitirnos trabajar con un margen de tolerancia, que si lo modificamos nos va a realzar o nos va a capturar más partes de vegetación o menos. Vamos a dejarlo con 0.4, lo vamos a correr y a ver qué es lo que ocurre. Lo corro y si os fijáis voy a hacer una cosa. Voy a aumentar el contraste, voy a poner a 4, le damos un poquito de brillo y así se visualiza más claro. Y nuestro script ha hecho lo que os he comentado. Ha generado una imagen RGB, la ha convertido a grises y ha superpuesto todos aquellos elementos que tienen que ver con vegetación. Fijaros que perfectamente cuadra. Aquí tenemos un estadio de fútbol donde el césped no es artificial y se ve perfectamente en verdecito. Y este me lo vuelvo a llevar otra vez a un lado. Este margen de tolerancia, si yo empiezo a bajarlo o empiezo a subirlo, me va a discriminar más vegetación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no llevarlo a un extremo en el que nos empiece a identificar vegetación que no es vegetación. Vamos a ponerle a partir de 0,1, vamos a aplicar y nos debería de aumentar las zonas vegetales. Bueno, pues aquí estamos viendo que hay ciertas zonas que no corresponden a vegetación, sino que son ciudades, es parte de la ciudad, son casitas. Pues a lo mejor podemos darle un 0.3 para minimizarlo y ahí ya podríamos empezar a sospechar de que estas zonas ya sí que sean pequeños parquecitos y se ven perfectamente las zonas de vegetación a lo largo de las calles con las arboledas. Las zonas boscosas en unos verdes más oscuros y por lo tanto una buena forma de realzar un elemento territorial determinado utilizando un índice, en este caso el índice de vegetación. Seguramente diréis, Roberto, si estás haciendo esto con el índice de vegetación, ¿podría replicarlo con cualquier otro índice? Claro que sí. En lugar de estar utilizando el índice de vegetación, podría recurrir a otro índice normalizado o no normalizado. Simplemente tendríamos que cambiar la ecuación y realzar esos elementos. Vámonos, por ejemplo, a Belém, Brasil, que me gusta esta ciudad. Me voy a ir al 11 de septiembre de 2024. Porque como muchas ciudades costeras está sometida a las presiones del cambio climático y que por lo tanto las aguas terminen llevándose por delante la costa, que si os fijáis tiene perfectamente las casas, están todas al borde del río. Pues en este caso tenemos las zonas vegetales, nos las está identificando perfectamente, parques, las arboledas, en las zonas de caminos de los ríos, zonas de manglares, con lo cual un índice perfecto. Y ahora podríamos decir, pues Roberto, si me has dicho que puedo reutilizar este código
para trabajar otros indicadores, ¿por qué no trabajamos uno que me permita reconocer por dónde están los límites del agua, si está subiendo el nivel del mar, si va avanzando por la costa o va retrocediendo, si hay mareas o no hay mareas? Pues podemos utilizar el índice de diferencia normalizada del agua, que en este caso lo que está haciendo es trabajar con las bandas 3 y 8. Hay varias versiones de este índice, pero vamos a trabajar esta. Así que la cambio. Trabajo con 3 y 8 y si quiero readaptar bien el indicador, pues en lugar de decir este índice, voy a decirle que se llame NDVI. Y en este caso también voy a ponerlo en mayúsculas, NDWI. Y mucho cuidado porque he creado una variable que se llama NDVI, pero justamente al final de mi código está llamando a NDVI, el nombre que tenía antes. Entonces hay que cambiarle a NDWI. Le doy a aplicar y vamos a ver qué es lo que está pasando. Voilà. Que en lugar de estar utilizando identificando las zonas de vegetación, está identificando las zonas de masas de agua. ¿Qué es lo que ocurre con este indicador? Pues que sus valores, al ser un índice normalizado, transcurren entre -1 y 1. Por lo tanto, tengo que tener presente que todo aquello que es negativo, valores por debajo de 0, ocurre algo opuesto al índice de vegetación. En este caso, los valores negativos son zonas donde no hay agua o tenemos sequía, y los valores en positivo me van a identificar agua, que es lo que estamos hablando. Así que voy a intentar jugar con ese margen de tolerancia que tenía aquí y le voy a decir, por ejemplo, que me lo baje a 0 para que a partir de este valor calcule hacia adelante y la capacidad de detección sea muchísimo mayor. Vamos a ver lo que hace. Ahora ya sí. Me reconoce todos los arroyitos y todo el borde costero de la ciudad. ¿Que queremos cambiarle los colores? Pues eso lo podéis hacer justamente aquí, justo al final. Estos numeritos os van a cambiar, si jugáis con ellos y los cambiáis, os va a generar un color diferente. Podemos ponerle, por ejemplo, 1, 3 y 5, son los colores derivados de RGB, para hacerlo azul. Y ya tendría mi indicador realzándome todas las zonas con valores positivos que corresponden a zonas de agua o que tienen un nivel de humedad elevado. Vamos a intentar simplificar todavía más la situación, pero haciéndola más compleja, porque sé que muchos de vosotros os habéis vuelto locos con los códigos de Google Earth Engine, que aquí ya estáis viendo que son muy sencillitos, pero seguramente que hay alguien que dice, Roberto, ¿me das un código todavía más sencillo que no lo entiendo? Pues venga, no os preocupéis, vamos a simplificar aún más este código y lo vamos a hacer generando intervalos y añadiendo colores. Y para eso voy a volver otra vez al ejemplo de Valparaíso para ver ese incendio que habíamos dicho que era el 12 de febrero de 2024. Que teníamos aquí el incendio que se nos había metido en la ciudad. Pues podríamos calcular un índice de calcinación o un índice normalizado que nos permita discriminar zonas quemadas de zonas no quemadas. Vamos a ver un ejemplo de script sencillito que le tengo aquí y que, por cierto, lo tenéis disponible en los materiales de vuestra carpeta.
Lo copio, os lo regalo y vais a ver la cantidad de cosas que podéis hacer con él. Voy a pegarlo, lo voy a desplegar y os voy a explicar qué es lo que hace. Primero, me calcula mi índice de calcinación. En este caso, trabajamos con la banda 8 y la 12. Si preguntara ahora por qué la banda 8 y la 12, pues asumo que cualquiera de vosotros me diría, Roberto, porque la banda 8 es el NIR, la banda 12 es el SWIR y habíamos visto que son dos bandas que funcionan de forma opuesta cuando trabajamos las composiciones RGB, que nos da un color verde o un color rojo para diferenciar zona vegetal sana de zona vegetal dañada. Y luego me devuelve una representación de colores y lo que está haciendo aquí es, en este primer fragmento, está generando intervalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 intervalos que van desde menos 4, menos 0,4 hasta menos 0,1. ¿Por qué os estoy metiendo este intervalo? Pues porque este índice de calcinación nos muestra zonas afectadas por los incendios a través de valores negativos. Los valores positivos nos identifican vegetación sana. Los negativos son los que nos van a identificar la vegetación calcinada. Y luego aquí, ¿qué es lo que hay? Pues los mismos intervalos que tenía aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que lo que está haciendo es una composición de color. Y lo tenéis fácil. Fijaros que todos tienen es como una división y siempre entre 255, 255, 255. ¿Por qué? Porque es el número de niveles que cuando trabajamos con composiciones RGB, seguramente que estáis acostumbrados, y de hecho lo tenéis aquí, vamos a verlo. Por ejemplo, en QGIS, si yo tengo un mapa y quiero cambiarle el color, cuando yo me voy a las opciones de color, tengo el canal rojo, el green, lo tenemos aquí, rojo, verde y azul, que serían estos tres. En lugar de utilizar este código que estáis viendo aquí, que es el que utilizaba Abner para las paletas de color en Google Earth Engine, lo que tendríamos que utilizar es el rojo, verde y azul. Son siempre valores que transcurren, si os fijáis, cuando me muevo, siempre transcurren entre 0, entre 1 y 255. Pues un código, un verde, tendría estos valores sobre 255, que serían los que tendríais que traeros aquí para representarlo de un color. 255 sobre 255, 0 sobre 255 y 0 sobre 255 es rojo. El naranja pues tendría esta composición y el amarillo tendría esta. Y luego tenemos una zona que hemos representado en negro para mostrar las zonas no afectadas. Si le doy a correr, vamos a ver qué es lo que ocurre. Me da rápidamente todas las zonas calcinadas y en colores rojos va a mostrar las zonas más afectadas y en colores amarillos las menos afectadas. Y aquí me paro para comentaros una cosa muy importante. Hay que tener cuidado cuando trabajéis con este indicador, porque a diferencia de otros indicadores, hay que jugar con el tiempo. Y me explico. Los indicadores y la teledetección entienden de lo que ven, pero no de lo que ha ocurrido en el pasado. Y esto significa que, ya veréis, voy a compararla y me voy a ir a la composición RGB. Esto significa que yo tengo aquí, hemos tenido una crisis de incendios y yo tengo aquí mis manchas de incendios. Por lo tanto, genero mi índice para ver por dónde van los incendios y quiero ver que se han metido por nuestras ciudades. Pero la pregunta es, ¿estás seguro de que estos incendios
o parte de estos incendios no son históricos, pues voy a ir a 2023, a diciembre, así nos vamos un par de meses, el día 29, y a ver qué es lo que nos encontramos. Voilà. Parte de los incendios son históricos. Entonces, si yo comparo mi índice de vegetación, perdón, mi índice de calcinación en el mes de febrero con lo que ya existía en el mes de diciembre, a ver si refresca, me doy cuenta de que estoy sobreestimando la zona de afección. Lo que ha ocurrido es que inicialmente teníamos un incendio que posteriormente, en semanas posteriores, se ha incrementado. Entonces, este tipo de zonas tendrían que estar excluidas. Y para eso, lo interesante es trabajar con dos momentos temporales, calcular este índice y restar un momento previo a un momento posterior. Y en ese caso lo que vamos a tener es un indicador con valores opuestos. Aquí los valores positivos son los que nos van a determinar el nivel de agresividad o de severidad que ha tenido ese incendio, mientras que los valores negativos nos van a descartar las zonas que se encuentran en perfectas condiciones o en las que no ha habido un cambio. Así que mucho cuidado cuando trabajéis este tipo de indicadores, me da igual que sea dentro de ciudades o en las afueras de las ciudades, porque siempre hay que estar pendiente de esos parches que pudieran ser históricos. Vamos a ver otro, otro ejemplo. En este caso, vamos a trabajar con un índice con Sentinel. Sentinel, Sentinel 1. Si os acordabais, os decía que el radar era un poquito más complicado y que no tenía tanto repertorio de bandas. Entonces, esto supone un problema porque no podemos jugar tanto, pero al no tener un repertorio tan amplio de bandas, todo se simplifica y al final es muchísimo más fácil. ¿Qué es lo que podemos hacer con los scripts de Sentinel 1? Pues sobre todo, ver cambios, tasas de cambio. ¿Para qué cosas? Pues para temas de deforestación, para temas de agricultura y sobre todo para temas de inundaciones. ¿Cómo puedo yo jugar con un script de Sentinel 1? Pues me vuelvo otra vez a la sección de scripts y nuevamente está organizado por temáticas. Fijaros en esta, temas de inundaciones, o fijaros en esta, temas urbanos. Interesantes. Vamos a coger el de las inundaciones, porque uno de los ejercicios que habíamos planteado era inundaciones con radar. Y fijaros qué script más largo. Uf, igual no lo entendemos, pero no pasa nada, porque lo único que tenéis que hacer es editar la primera línea de código. Para que entendáis un poquito este script y que podamos seguir dando un poquito de variedad a las herramientas de browser, este script funciona de manera multitemporal. Lo que hace es comparar un momento determinado con otro. Entonces nos viene muy bien para ver cambios dentro de nuestras ciudades o fuera de nuestras ciudades. Y lo único que hay que hacer es incorporar una fecha del momento anterior y una fecha del momento posterior. Así que me copio este código y vámonos. ¿Era Tacoa? Que os había dicho que aquí había habido una inundación. Voy a venir, eliminar todo. Voy a venir a la misión Sentinel 1. No, este no es el Tacoa. Ahora tenemos, bueno, no pasa nada, podemos irnos. Es Tocoa. Tocoa. Tocoa, perdón, Tocoa.
Si no, no pasa nada porque nos podíamos ir también a la inundación de Porto Alegre, que ahí la tenemos, aquí, que también como hay agua nos va a servir. Vamos a coger un Sentinel-1, qué bonita. Y me voy a ir a el momento temporal en el que teníamos la inundación, que era 2024, 16 de noviembre. 16. Bien. A ver, tenemos la imagen. Y os acordáis que al principio os dije, todas las zonas azules son las zonas inundadas. Claro, las composiciones RGB de Sentinel-1 son más complicadas. Aquí tenemos montañas donde también hay cosas azules y no significa que esté inundado. Pues con este script podemos hacer una comparación de antes y después para realzar precisamente las zonas inundadas. Me lo copio, me lo traigo, me voy a la sección de edición de scripts customizados y como os decía, lo único que tengo que hacer es cambiar. Voy a quitar el código comentado para que lo veamos mejor. Lo único que tengo que hacer es cambiar las dos fechas iniciales, con el antes y el después. Sabemos que ha sido en el 2024, en noviembre, el día 16. Y ahora la fecha anterior. ¿Qué fecha anterior ponemos? Pues esta parte es importante, porque tenemos que trabajar con múltiplos de 12 días. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que las condiciones, como Sentinel-1 y su radar es tan particular, queremos que las condiciones sean las mismas. Como tenemos unos periodos de revisita determinados, tenemos que ir siempre en periodos de 12 días. Si desde el día 16 os vais 12 días antes, vais a encontrar segurísimo una imagen de Sentinel-1. Si por cualquier motivo el sensor hubiera fallado y ese día no hay una imagen, retrocedéis otros 12 días que vais a encontraros justo una imagen Sentinel. Problema, que browser no sabe reconocer de forma simultánea dos fechas, porque por defecto estamos trabajando siempre con una, pero aquí en el calendario, si desplegáis, tenéis este iconito en forma de calendario que te permite trabajar con rangos de tiempo y él por defecto se va un mes antes, lo cual nos viene muy bien porque va a trabajar con un rango de días entre, en este caso, entre el 16 de octubre y el 16 de noviembre. Si yo echo un ojo a 12 días antes del 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El día 4 es mi día clave. Así que tendría que poner como día anterior el 04 del 11, el 11 de 2024. Y ya está. Olvidaros del resto del código, que para que lo entendáis un poquito, coge la banda VV, después trabaja con las órbitas para cogerse los días, hace la imagen más clara o más oscura y lo representa. Si le doy a correr, vamos a ver qué es lo que hace. Empieza a representarme ya los datos muchísimo mejor. Vamos a darle un poquito más de brillo. Esto si queréis lo podéis hacer aquí, que vuelve a pasar como las otras bandas que os decía. Vamos a darle un 2,5 para que quede más brillante y más luminoso. Y aquí ya podemos verlo muchísimo mejor. Recomendación. Bueno, como el radar tiene ciertas particularidades y los ángulos de inclinación, iros a la parte de efectos. No sé si os fijáis, a ver si refresca la imagen, pero las montañas no están donde tienen que estar. Entonces, si os vais aquí abajo
a la parte de efectos avanzados, podéis darle a ortorrectificar utilizando el DEM Copernicus y así ya las montañas se colocan en su sitio y va todo alineado. Y así podríamos trabajar todos los scripts que queráis, podríamos customizarlos y desde la sección de scripts, me da igual que sea un Sentinel-1, que un Sentinel-2, 3, 5, tenéis para detección de algas, vegetación, zonas urbanas, unos más sencillos, otros más complejos, pero podéis trastear y utilizarlos. Y cosa importante, seguramente alguien ya lo está preguntando por el chat, pero igual me adelanto. ¿Pueden descargarse todos estos indicadores y trabajar con ellos en un sistema de información geográfica? Sí. Os dije el primer día que desde el iconito lateral, con el lateral derecho con la flechita hacia abajo, podríamos descargar todos los datos desde un punto de vista analítico o una imagen en alta resolución que no están georreferenciadas. Pero tenemos un problema. Cuando trabajamos estas representaciones, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es trabajar una representación. Es una visualización de datos con una serie de colores. Por lo tanto, podemos descargar lo que es la visualización con ese script customizado, que o sea, si nos lo llevamos a un sistema de información geográfico, lo vamos a poder visualizar con esos colores, pero no vamos a poder jugar con el dato. Si queremos el dato, tendríamos que descargarnos las bandas en modo RAW, en este caso son 2, pero si me cojo un Sentinel-2, y le digo que descargue, tendría todas las bandas. Si estoy trabajando un índice de vegetación, pues tendría que descargar la banda 8 y la banda 4. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta si queréis trabajar con un sistema de información geográfica. Y os pongo un ejemplo. Me vuelvo otra vez a QGIS, a eliminar esta capa. Y aquí tengo una imagen del incendio que habíamos visto de Valparaíso, descargada desde el browser. Si os fijáis, esta imagen es una composición de color. Está diciéndome banda roja, banda verde y banda azul, y me está utilizando los mismos colores que yo he utilizado en el script. Pero si yo me estoy trayendo esta imagen a mi sistema de información geográfica y quiero jugar, cambiarle los colores o jugar con un intervalo de valores determinado, no puedo. Por eso es necesario descargar las bandas en modo RAW, es decir, el valor en crudo, que en este caso serían, si estamos trabajando con los datos de calcinación, la banda 8 y la banda 12. Si yo me voy, seguramente todos ya conocéis QGIS, pero si utilizo la calculadora raster y le digo que reste la banda 8 a la banda 12 para generar mi índice, que recordar es un índice normalizado, se resta y se suma. Puedo guardar como TIFF y tengo una banda, es monobanda, ya no es una imagen a color. Tengo contrastes de colores y ya sí que puedo coger y trabajar todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, no, vamos a dejar esta, con intervalos de valor para hacerlos más oscuros, más claros, hacer un mayor intervalo de valores, un menor intervalo de valores, igual intervalo, por ejemplo, podemos darle 3 para establecer clases y demás, pero no puedo trabajar directamente con una imagen descargada
con el script porque, como os digo, al fin y al cabo es una forma de representar los datos de forma visual, no de forma analítica. Si queremos trabajar con datos analíticos, tenemos que descargarnos las bandas en crudo y ya trabajarlas en un sistema de información geográfica. Y básicamente esto, tenéis estos ejemplos de scripts y otros más en los materiales. Tenéis la presentación, tenéis la guía que os va explicando paso a paso cómo hacer cada cosa y tenéis también ejercicios planteados para que hagáis. Los primeros, si queréis, no los hagáis, son ejemplos como los que os he planteado para el primer seminario. Pero el último de todos los ejercicios, sí, por favor, intentar hacerlo. Es simplemente plantear un indicador, establecer un intervalo de valores y jugar con los colores. Entonces, por lo menos el ejercicio último, ese sí, hacérmelo y lo compartís por el grupo. Si tenéis alguna duda, me lo preguntáis y estoy encantado de ayudaros. Tenéis todos los archivitos ya colgados en la carpeta y nada, si tenéis alguna duda, algo que preguntar, es el momento. Gracias, Roberto. Tenemos varias preguntas en el chat. Pues Bueno, igual que la vez pasada, he tratado de empaquetarlos. No sé si los empaqueté bien, pero igual no pasa nada. te los Tú lanzo. Eh, dispara. bueno, la primera pregunta es de Oscar Mercado. ¿Mm? Él pregunta de que qué filtro o servicio sería el adecuado para poder observar rangos de temperatura de forma no supervisada. Vale, para eso no necesitas, a ver, esta es una pregunta complicada pero sencillo. Para eso no necesitas filtros ni nada. Para eso necesitas un producto. El problema que tiene Sentinel-2 es que no tiene bandas térmicas con los que puedas trabajar, como por ejemplo con Landsat y que puedas jugar un poquito con la temperatura, pero sí lo tiene Sentinel-3. Entonces, para trabajar con datos de temperatura, que además, como os decía en el primer seminario, está todo perfectamente calibrado, tenéis los datos de temperatura que provienen de Copernicus Sentinel-3. Si os descargáis los archivos, os vais al browser y le dais a buscar por Sentinel-3, tenéis los datos de temperatura y además de zonas más amplias que las de Sentinel-2. Eso sí, también una resolución más pobre. Pero no hay que hacer Ok. ningún filtro ni nada, el producto ya está generado. Perfecto. Bueno, luego hay una serie de preguntas, bueno, muchas preguntas sobre los scripts, que creo que te las voy a ir haciendo como en partes. Mm, Una de ellas tiene que ver con el funcionamiento general, ¿verdad? Emiller nos pregunta, porque quiere entender la diferencia entre Google Earth Engine y Copernicus, que qué mm. lenguaje de programación utiliza Copernicus Browser para la Vale, programación de scripts. Ujú. están en Java, pero sí que es cierto, es que esto vamos subiendo y subiendo y subiendo, que hay más código. Si accedes, o sea, porque estamos viendo el browser, que es una herramienta sencillita para, vamos a decir, para todos los públicos y que más o menos te puedes defender, que estás trabajando con Java, pero tienes otras herramientas dentro del Copernicus Data Space Ecosystem que son un poquito más analíticas, con un poquito más de complejidad, y ahí puedes trabajar con datos en R. Tienes Jupyter Notebooks, o sea que puedes utilizar diferentes tipos de programación. Pero ahí tenemos Java. Listo. Bueno, Alex Renderos y Andrés Barrio Nuevo nos hacen unas preguntas acerca de el script de índice de vegetación que mostraste. Hay ahí por ahí algunas como intereses, digamos, de calcular metros cuadrados de área verde en ciudades y pregunta que qué tan preciso es como para identificar verde sobre aceras o terrenos baldíos dentro de zonas urbanas mediante scripts. Vale. ¿Cómo de preciso es? Pues tanto como la resolución de Sentinel-2, que en este caso, como estamos utilizando la banda 4 y la banda 8, tenemos la suerte de que son bandas que están a máxima resolución, 10 metros. Es decir, que si estamos interesados en un metro cuadrado, olvidémonos porque no tenemos esa resolución. Por lo tanto, son píxeles de 10 metros.
¿Cómo podemos calcular la superficie? Pues mira, déjame que vuelva otra vez a compartir, porque te lo da Browser. Vamos a imaginarnos que estamos aquí y estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Y yo utilizo el filtro de índice de vegetación. Bueno, pues a partir de las estadísticas yo puedo generar un polígono y este último iconito me dice histograma, que lo que me va a hacer es darme todo el rampeado de valores de índice de vegetación que tenemos y me va a decir por cada valor el número, cuánto se repiten los píxeles. Entonces, Ujú. tanto si utilizo esta vía como si me descargo la información, es tan fácil como multiplicar el número de píxeles por la superficie de mi píxel. Es decir, si tengo píxel de 10 por 10 metros, pues 10 por 10, 100 metros cuadrados. Si tengo 4 píxeles de vegetación, pues 100 por 4, 400 metros cuadrados. Vale, es una cosa muy sencilla, lo que pasa que sí que es cierto que no, hay muchas veces que no lo, no llegamos a verlo, pero es tan fácil como seleccionar píxeles de una clase determinada en la que queremos, contar el número de píxeles. De hecho, en QGIS tenéis una herramienta que te genera las estadísticas y te dice por cada píxel cuál es la superficie. Estás en modo mute. No te Ah, oímos. perdón, perdón. Bueno, Mario Matamoros nos pregunta, yo creo que tiene que ver con lo que mostraste del caso de Chile, de que si hay alguna forma de sustraer esa superficie de incendios históricos de los incendios actuales que mostraste para sacar solamente el índice de ese momento. Sí, es justamente el comentario que hice, igual ha hecho ese comentario justo después de que comentara esa modalidad de comparar los dos momentos. O sea, em, cuando trabajamos con el índice bajo una imagen, ahí lo que nos estamos encontrando es con el repertorio completo de datos. Entonces, todos los valores negativos me va a dar una zona quemada y los positivos no. Pero si jugamos con esa diferencia entre los dos momentos, lo que tendríamos que hacer es con nuestra calculadora raster, que a lo mejor todavía no la conocen mucho, pero en los trainings que hagáis presenciales lo utilizaréis seguro, pues es restar el momento previo al momento posterior. Y entonces con esa resta ya es como que obtienes un rampeado nuevo de valores que en este caso es opuesto. Los datos en positivo terminan siendo los datos que identifican zonas de incendios. Pero si no, otra de las opciones es trabajar con la imagen previa, sustraer con vector o reclasificando, sustraer la zona quemada, después trabajar con la zona, el momento temporal posterior, trabajar reclasificaciones o por polígonos y hacer esa diferencia. Esto ya tiene que ser algo un poquito más manual y supervisado. Ujú. Por eso decía que es importante que estéis pendientes, porque a fecha de hoy lo raro no es que haya incendios, sino que lo raro es que no haya incendios. Entonces, heredamos ahí incendios de... Si no, la plataforma GWIS te da delimitaciones y te dice las zonas de los incendios por si alguien quiere mirar, que también es de Copernicus. Perfecto. Bueno, Andrés Barrio Nuevo nos pregunta de que si podemos usar scripts de manera compuesta, es decir, usar más de un script para hacer un análisis. Dependiendo de qué análisis. O sea, puedes utilizar diferentes fragmentos de script, pero para una cosa en concreto. Es decir, no es me cojo un trozo de script para que me haga esto, pero que también me haga esta otra cosa, pero que también me haga esta otra cosa. Porque visualmente solo tenemos un visor. Es decir, no puede lanzar sobre el visor 7 cosas. No es como, supongo que esto va por el tema de Google Earth Engine, que generas varias Ujú. variables y le das a representar cada una de las variables. Aquí solamente tenemos un visor.
Entonces es lo que hagas, tú puedes jugar y trabajar y meter código como tú quieras, pero el resultado es el que lanzas contra el visor y el que ves. No puedes visualizar varias cosas de forma simultánea. De acuerdo. Bueno, de ahí hay un set de preguntas que tiene que ver con lo último que mencionaste, es decir, bueno, Fabio Gracias y Jonathan Ramírez preguntan sobre la descarga de las imágenes y cómo, es que si se pueden descargar la imagen con los colores definidos en los índices en formato raster y si esto puede ser visualizado en la aplicación SIG, que es precisamente lo que tú nos mostraste. Eso es. Y luego Jonathan dice, bueno, al generar una imagen de un sector sobre un incendio reciente para visuales de la manera del ejercicio, que si podría compartirla para ser visualizada en alguna ventana, dice, de una plataforma de información o ser descargada para generar información adicional. Imagino que es la misma pregunta, ¿no? O sea, un procesamiento posterior Creo que la con- pregunta va más por si puede, a través del análisis que haga en Copernicus Browser, conectar Ujú. con, por ejemplo, con un visor web y incorporar ahí el dato. Entonces, eso sí que se puede hacer, pero no a través de browser, sino que se tiene que trabajar con las APIs. Entonces, es lo que decía antes, que dentro de Copernicus Data Space Ecosystem tenemos diferentes herramientas que van siendo escalares y con diferentes códigos de programación, y a partir de ahí se puede hacer lo mismo que se está haciendo en browser, sin un visor, sino que simplemente con código, y se puede conectar la API a otra herramienta y directamente visualizarla en un visor. O se pueden generar, por ejemplo, Web Map Service, WMS, para Ujú. conectarlos a otras aplicaciones. Supongo, quiero pensar que va por ahí la pregunta. No sé si nos quiere aclarar Jonathan Ramírez si le contestamos su pregunta o se refería a algo más. Sí, es correcto, dice. Entonces he Correcto, acertado. ok. Bueno, finalmente, pues hay algunas preguntas de carácter general. Bueno, a Hilda le gustó mucho esta parte del comparador, pero no sabe si en la guía paso a paso está documentado cómo hacerlo, ¿verdad? Mm. Y que si no está, que si se podría incluir. Y Rafael Ruiz pregunta que si se pueden poner los colores en idioma español. Los colores en idioma español no sé lo que significa, pero Rafael, no sé si Rafael quiere creo que contarnos qué sé quería por dónde preguntar. va. Bueno, Pero lo voy a simplificar. ¿Se puede cambiar todo, no solamente los colores, sino todo a cualquier idioma? Sí. Porque si os vais arriba del todo, en el lateral izquierdo, donde pone Copernicus y donde os logáis, ahí hay un desplegable que te dice el idioma. Entonces puedes cambiar el idioma para que el browser te aparezca en diferentes idiomas. Si tienes el español, en inglés, en francés, en italiano, o sea, hay un polaco, hay un montón de ellos. Cual podéis cambiarlo para que todos aparezcan en español y automáticamente todo aparece traducido al español, no solamente los perfecto. colores. De acuerdo. Bueno, estas son todas las preguntas, Roberto. No sé si Bien. quieres comentarle algo de la tarea o ya está Nada, resuelto. que eso, que tenéis varios ejercicios, os perdono los primeros, porque os he dado, de hecho, la respuesta, ¿vale? Tenéis el enunciado con la respuesta. Os he puesto un enlace donde podéis acceder al sitio con la respuesta y el código del script, pero intentar jugar vosotros, porque son casos como estos que hemos visto. Pero el último ejercicio, que pone obligatorio, ese sí. Os voy a hacer trabajar un poquito para... Además, si son muy facilitos. Si ya habéis hecho los de Google Earth Engine, estos son muy parecidos. Es simplemente jugar con una formulita que os doy y que pongáis colores. Nada más. Que seguro que lo vais a hacer bien. Y si no, me escribís por WhatsApp que os respondo rápidamente. Bueno, rápidamente tenemos esta diferencia de horario. Igual me pilláis durmiendo, pero yo os respondo en el momento que os lea. Bueno, muchas gracias, Roberto, por todo lo que nos has Nada. mostrado esta mañana. A los participantes les agradecemos y también les invitamos a estar atentos del enlace que de forma acostumbrada la CISCA nos está compartiendo los días lunes
para que nos acompañen el próximo jueves a la misma hora en la sesión donde estaremos viendo el uso de los productos del Global Human Settlement Layer y donde tendremos como invitada experta a Francisca Gutiérrez de la Universidad de Chile. Así que tengan bonito día y muchas gracias.